buenas tardes, amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes en nuestro programa Los Trabajadores, un programa dedicado al mundo del trabajo. Aquí, como siempre, agradeciendo a Dios, nuestro Señor, la oportunidad que nos permite de estar aquí con ustedes, con salud, con entusiasmo, con buen ánimo. Aquí estamos a ese Dios creador, a ese Dios clemente y misericordioso, siempre pidiéndole que nos proteja, y a usted también y su familia, que les proteja junto con los suyos. Aquí tenemos también a nuestras compañeras Delcy Sosa, que nos acompaña como siempre en este programa de los trabajadores que hacemos para ustedes. Vamos a dar, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que la Iglesia nos propone para el día de mañana. Mañana estamos 4 de septiembre y la Iglesia en este domingo 23 del tiempo ordinario nos propone lo siguiente. La primera lectura de lo que es mañana, los servicios de la Iglesia, o sea, la Santa Misa, lo que nos propone. La primera lectura, ¿quién comprende lo que Dios quiere? Es la lectura del libro de la sabiduría, capítulo 9, versículos del 13 al 18. Y nos dice el libro de la sabiduría lo siguiente. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque en el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano, pues ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría, enviando su Santo Espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el salmo responsorial es el Salmo 89, en varios de sus versículos, que Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornen, hijos de Adán, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siega y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos. La segunda lectura que nos propone la Iglesia para este domingo 23 de tiempo ordinario es la carta del apóstol Pablo a Filemón y nos dice en el capítulo 9, versículos 10, 12 y 17 lo siguiente. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, les recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retornarlo junto a mí, pero que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizá se apartó de ti para que lo recobres ahora y para siempre, y no como esclavo, sino
mucho mejor como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Palabra de Dios. Amén. Y el Evangelio que nos propone la Iglesia, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículos del 25 al 33. Y San Lucas nos dice lo siguiente en ese Evangelio. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabarla. ¿O qué rey, si va a dar la batalla al otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podría salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedirle condiciones de paz. Lo mismo ustedes. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Eso es palabra del Señor. Te alabamos, Jesús. Con la lectura del Evangelio y hacemos la reflexión que nos presenta Rayo de Luz en su revista del mes de septiembre, dice en su meditación que con la lectura del Evangelio de hoy da la impresión de que ser discípulo de Jesús es una tarea cuyo traje nos queda excesivamente grande. Esto de posponer a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos o a sí mismo para poder seguir a Jesús suena demasiado fuerte. Perdón. Sin embargo, es al revés. En realidad, Jesús nos está facilitando las cosas. Pongo un ejemplo real. Una niña muy pequeña le preguntó a su mamá: mami, ¿a quién quieres más? ¿A Jesús o a mí? En tremendo aprieto se encontró la madre ante esa pregunta de su pequeña. La madre era una cristiana de compromiso cabal con el Señor. En lo que ella cavilaba para responder a su hijita, ésta se adelantó y le dijo: no te preocupes, mami. Si responde que quieres más a Jesús, está muy bien. Me ha dado cuenta de que cuando quieres más a Jesús, entonces me quiere más a mí. Por supuesto que la mamá suspiró de alivio ante esta respuesta de la propia niña. ¡Qué sabiduría nos manifiestan los niños! Así es. En la medida que ponemos a Jesús en el primer lugar, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra vida, nuestros trabajos serán más bendecidos. Jesús no nos está obligando a rechazar a nuestra familia. Simplemente quiere que nuestra familia esté mejor de lo que está ahora, que pueda ser más bendecida en cuanto le amemos más a Él. Es que Jesús es la fuente inagotable de las bendiciones. También nos dice el Señor que para seguirlo debemos cargar la cruz. A veces hay personas que piensan
que la cruz es alguien, mi jefe de trabajo, por ejemplo, mi suegra, mi esposo, etc. Jesús no estaba haciendo referencia a carga a nadie. En tiempos de Jesús, la cruz era el patíbulo, el lugar en donde se mataba a los condenados a muerte. Lo que nos hace pensar que Jesús, al hablarnos de cargar la cruz, se refería a cargar nuestro patíbulo. Es decir, el seguimiento de Jesús es un estilo de vida en que libremente estamos dispuestos a morir a causa de Jesús, y no necesariamente la muerte física, aunque algunos tendrán la gracia de martirio, sino que el discípulo de Jesús es alguien que en su día a día está dispuesto a ir dando la vida por el amor a Dios y a los demás. Ese es nuestro trabajo, dar nuestra vida por el amor a los demás. Ese es el sindicalismo serio y el sindicalismo responsable que hacemos en la Confederación Autónoma Sindical Clasita CAS. Dar nuestra vida, dar nuestro aliento, nuestro entusiasmo, nuestra dedicación por el amor de los demás, para hacer posible que haya verdadera justicia social en nuestro país. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros. El jueves, en la mañana, en San Francisco de Macorís, tuvimos un acto extraordinario. El señor presidente de la República, junto con el ministro de Trabajo y todos los viceministros, con los miembros del Consejo de la Seguridad Social, las distintas representaciones de la Superintendencia, CISARRIL, ILOPRIL, la Tesorería, estuvieron presentes en esa actividad importante, junto con el director del Infotec, Rafael Santos, profesor Rafael Santos, así como los dirigentes sindicales, Mayra Jiménez, la ministra, varios ministros, sí. Estuvo Isa, el ministro también, estuvieron varios ministros importantes en esa actividad, así como las autoridades distintas autoridades de San Francisco de Macorís, la gobernadora y otras personalidades, junto con las dirigentes sindicales del sector que agrupa a las trabajadoras y trabajadores domésticos. Fue una actividad realmente interesante. ¿Por qué? Porque por primera vez en el país a las trabajadoras y los trabajadores domésticos se le toma en cuenta realmente en lo que significa dignificarlas. Porque el trabajo doméstico a veces no se entiende. Y voy a leer, antes de continuar, qué entendemos por trabajo doméstico. Dice, se trata de aquellas personas que son empleados o empleadas por personas particulares, no por empresas. O sea, que las que trabajan en empresas no se consideran trabajadores domésticas, o sea, las que limpian, las que hacen los oficios de brindar café, etc. Y que se dedican de manera habitual y continua al trabajo del hogar. O sea, que las trabajadoras y trabajadoras domésticas son las que se dedican al trabajo del hogar, a la asistencia y cuidado de personas mayores, que cuidan a los ancianos o a los que están enfermos, cuidado de personas, jardinería, choferes, o sea, los choferes que trabajan para una persona, aseo, asistencia, entre otras similares. Las niñeras. La niñera, por eso decimos cuidado de personas, ¿no? Cuidado de personas, se quedan los niños, las que cuidan los niños, se consideran trabajadoras domésticas. Y ese impacto es extraordinario, porque se calculan que hay 245.000
personas que se dedican al trabajo doméstico. Estamos hablando de que un 92% son mujeres y un 8% aproximadamente son hombres que se dedican al trabajo doméstico. Pero también es importante decir que el promedio del trabajo doméstico de dinero, lo que ganan son 8.415 pesos. Es el promedio global. Ahora se habló de un mínimo de 10.000 pesos para el trabajo doméstico. 10.000 pesos para esos trabajadores. No estamos hablando de algo extraordinario. Estamos hablando de un trabajo mal pago, si se quiere, por las condiciones que se dan. Claro. Pero tenemos en cuenta que hay trabajadores domésticos que ganan sobre 15.000, algunos 20.000, dependiendo de las condiciones del que las contrata. Claro. Tenemos en este trabajo algunos problemas, porque hay personas que ganan 6.000 pesos, personas que ganan 4, personas que no pueden pagar 10.000 pesos, y ahí vamos a tener algunas dificultades y que yo recomiendo llegar a un acuerdo entre las personas que no pueden pagar los 10.000 pesos con esas personas, con arreglo de horario, con arreglo de otros aspectos que compensen, digámoslo así. Pero no todo el mundo sabemos que no puede pagar 10.000 pesos, es verdad. Pero tenemos un problema grave. Las trabajadoras domésticas mueven a este país. ¿Por qué? Porque las madres, los padres que tienen que ir a trabajar, tienen que dejar a una persona que haga los trabajos de la casa, que limpie la casa, que cuide a los hijos, que haga la comida. Sí. Y sin esa persona no puede irse a trabajar, porque ¿quién le va a hacer esos trabajos? ¿Quién le cuida a los niños? ¿Quién le limpia la casa? ¿Quién le hace la comida? Entonces, estamos hablando que hay 245.000 personas dedicadas a ese trabajo en nuestro país. Estamos hablando de cálculos que hizo el Banco Central, unos estudios que se hicieron del año pasado. Pero también queremos decir que es muy importante que todos sepamos que se llegó ahora, que es alrededor de 5.4 de los trabajadores activos que están trabajando, o sea, un número muy importante. Estamos hablando de 245.000 trabajadores y trabajadoras que se dedican a ese trabajo. ¿Cuántos tenemos organizados? En la CAS tenemos un poco más de 3.000 personas organizadas que se dedican a ese trabajo. Sabemos que tenemos problemas con la libertad sindical, sabemos que muchas personas, digamos empleadores de casa de familia, no le permite que se organice, o muchas de esas personas que trabajan en casa de familia no conocen sus derechos, no conocen, pero ahora comenzamos una nueva etapa. Y eso es lo que se acordó, importante acuerdo con las trabajadoras domésticas, con la Asociación de Amas de Casa, que aunque no son la Asociación de Amas de Casa, no son las empleadoras, es una asociación de amas de casa que no necesariamente son las empleadoras, pero aún así se tomó ese sector como empleador para tener una referencia. Ahora nosotros en la casa vamos a organizar a las empleadoras de ese sector, pero no hay realmente una representación en ese sentido. Lo cierto es que hubieron logros importantes y el señor presidente, junto con el ministro de Trabajo, dio a conocer esos logros importantes, que es un avance. 10.000 pesos de salario no es significativo, ojo, pero cuando el promedio gana 8.415, estamos hablando que hubo un aumento mínimo como promedio, porque estamos hablando de un salario mínimo. Eso no quiere decir que si esa muchacha gana 15.000 pesos más transporte, etcétera, va a reducirse ahora, porque a veces se dan malas interpretaciones. No, no quiere decir que se va a reducir el salario. Estamos diciendo que es un salario mínimo.
que debe partirse de ahí, que base. ninguna trabajadora doméstica Puede ganar menos. debe ganar menos de esto, de acuerdo a la ley, pero tendríamos que revisar la realidad. En ese sentido, las compañeras Delcy en el próximo segmento va a decir algunas de las conquistas, va a leer algunas de las conquistas que se hicieron para este tipo de trabajo, trabajadora doméstica, importante. Lo cierto es que nosotros, como Confederación Autónoma, sindicato clasista, que tenemos una organización de más de 3.000 personas que se dedica al trabajo doméstico, tenemos una Citrodom, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores Domésticas, somos el único sindicato, óigame bien, el único sindicato reconocido por el Ministerio de Trabajo como sindicato. Los otros son asociaciones, no son sindicatos. El único sindicato reconocido legalmente es el Sindicato de la Casa. Y en ese sentido nos sentimos bien que se haya hecho esto, porque hay un convenio, el convenio 189 de la OIT, que ya hace varios años que se aprobó como una ley en República Dominicana. Sin embargo, ningún gobierno ha querido iniciar este proceso de hacer cumplir el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros en la casa hemos estado promoviendo que las muchachas de trabajo doméstico, los muchachos se organicen, que tengan su asociación, su gremio. Nosotros tenemos un sindicato porque hay que organizarlas para que ellas puedan conocer sus derechos, para que ellas puedan tener sus cooperativas, para que ellas puedan tener las posibilidades de tener una vida mejor, que puedan ingresar en la seguridad social. Y todos esos aspectos ya iniciamos el jueves con lo que el presidente de la República, Luis Abinader, y Luis Decán, nuestro ministro de Trabajo, anunciaron al país. Que nosotros nos sentimos complacidos de dar inicio a este proceso. Óigame bien, inicio al proceso, claro, para alcanzar lo que recomienda, lo que aprobó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y que en el próximo segmento, como decimos, nuestras compañeras Delcy va a leer los aspectos principales de ese acuerdo tan importante en el Comité Nacional de Salario, en la Seguridad Social, en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y en el gobierno. Así que volvemos con ustedes dentro de unos segundos. Por favor, quédese con nosotros. Bien, amigas y amigos, como decíamos, nuestra compañera Delcy Sosa, la que es vicepresidenta de la CAS, responsable de la prensa y propaganda, y al mismo tiempo la secretaria general de una organización importante de los 6 trabajadores del Seguro Social, y al mismo tiempo presidenta de una cooperativa también importante que próximamente tendrá su asamblea. Vamos a dar a ella para que nos aliente con lo que se acordó en el día y que fue dado a conocer en el día jueves por el honorable señor presidente de la República. Sí, pues qué bueno, Gabriel, que estuvimos ahí, la oportunidad de estar ahí presente y ser testigo de esa reivindicación para las mujeres domésticas, mujeres, las trabajadoras, mujeres y hombres. Trabajadores. Sí, porque, aunque son el 92%. pero están ahí los hombres. Algunos hay 8. 8%. Bien, de 245.000. Sí. Bien, entonces estamos hablando de que ahora las trabajadoras domésticas y los hombres que trabajan en esa área van a tener 8 horas de trabajo. De manera pues que al igual que el trabajador formal, este personal va a tener 8 horas de trabajo y va a trabajar 44 horas semanales. Como decía Gabriel, un salario no menor de 10,000 pesos. Esta es una guía sumamente importante que podemos también buscarla en lo que es ¿verdad? La página del ministerio. Es sumamente interesante. Pero también otra cosa importante, que este personal también tendrá derecho a vacaciones. Sumamente importante. Anteriormente apenas se le daba un día a la semana, como de lástima, pero sin embargo ahora las trabajadoras y los trabajadores domésticos tendrán sus vacaciones, 14 días. Estamos hablando de 14 días, Daisy. No son 2 semanas, son 2 semanas más 3 días.
porque estamos hablando De de lo la semana laboral. laborales, porque son días laborables. Días Estamos hablando de laborales. 14 días El laborables. domingo, ahora va a ser sumamente diferente y muy interesante, porque anteriormente justamente el día feriado era que se le daba a las trabajadoras por lo general. Algunos daban 2 semanas. Por ejemplo, a mi trabajadora doméstica siempre le dábamos 2 semanas de vacaciones. Exacto. Pero ahora no son 2 semanas, son 14 días laborables. Si tú calculas 14 días laborables, tú tienes lunes, 7 martes, días. miércoles. ¿Cómo? No, tú Sí. tienes la semana 6 días y medio. 6 días y O medio. sea, de lunes 5 días y medio. De lunes a viernes son 5 días y el sábado Al 4 horas, mediodía. mediodía. Sí, exacto. Estamos hablando 5 días y 5 días son 10, Exacto. más 2 mediodías son 11. Sí. Estamos hablando 11 son 2 semanas. Entonces el Queda lunes, domingo martes y miércoles. entonces el domingo y la mitad del sábado no se va a contar. No, porque Excelente, ¿no? Eso no está es día bien. laborable el domingo Exacto. y no es el mediodía, solamente trabaja hasta el mediodía. Lo que significa que va a trabajar 2 semanas completas perdón, 2 semanas de vacaciones completas más 3 días de semana, Exacto. porque son 14 días laborables cuando cumpla el año. Exacto, cuando cumple el año, que eso también hay que Correcto. ponerlo bien claro. Pero también en esta importante disposición del gobierno, tenemos entonces que hay un plan piloto para introducir estas muchachas y muchachos a la seguridad social, que eso es interesante. Muy Porque interesante. hasta ahora algunos los tienen, en el caso suyo usted tenía su doméstica, ¿verdad? Sí. Incluida en el sistema de la seguridad social. A través de Amusol, pero eso es a través de Amusol. Pero Exacto. ahora, como tú vas a ver ahí, muchas de las muchachas domésticas tienen ahora lo que es el seguro familiar de salud en el régimen subsidiado. Subsidiado solamente. Sí. Pero ahora da un salto. No solamente ahora Al subsidiado. contributivo. Al contributivo. No al contributivo, sino un Sí. sistema especial. Sí. Un sistema Porque especial no que va es un la régimen familia. contributivo. Porque no va la familia. Sí, va a la familia. Ok. Pero contributivo solidario. Fíjate que ahora en el sistema, esa muchacha que solamente tiene un régimen subsidiado de salud, ahora va a tener algo más que salud. ¿Qué vas a tener ahora? Va a tener riesgos laborales. Riesgos laborales. Su salud, por supuesto. Sí, lo que tenía, supóngase que la muchacha que teníamos en el sistema subsidiado de salud tenía la salud. Sí. Pero ahora no todos lo tenían, ojo, no todos No tenían, todas pero tenían, ahora así es. es obligatorio para todas. Sí, es Entonces obligatorio. van a tener ahora, además de la salud, que es obligatorio ahora, porque antes tú dirías, el presidente autorizó a 200.000 personas nuevas que ingresaran al régimen subsidiado de salud, pero ahí hay una cantidad de personas que no son trabajadoras domésticas. No, claro. Entonces ahora es obligatoria para todas las trabajadoras domésticas tener la salud en el régimen subsidiado. ¿Y cómo? Pero además de eso, entran a recibir un régimen especial de pensiones. Sí. Entran ahora a un régimen contributivo subsidiado, pero un régimen contributivo subsidiado especial. Exactamente. Especial. Entonces sería que se va a aportar al sistema 600 pesos, lo cual estarán divididos de la siguiente manera. El empleador, en este caso, va a pagar 571.50 pesos. Correcto. Y las domésticas, las trabajadoras o el trabajador, va a pagar 28 pesos con 50 centavos, que se complementa. Eso complementa un 600 aporte pesos. de 600 pesos. Y el Estado... Por cada empleada. Y el Estado va a complementar a través de SENASA la otra parte para Sí, poder así es. recibir, sigamos Así es. entonces, qué es lo que va a recibir, porque va a aportar, ese es el aporte para entrar a la seguridad social, y va a recibir... También, Gabriela, usted sabe, parece ser que se contempla la posibilidad de que estas trabajadoras también pueden tener 2 empleos. Entonces, en ambos empleos tendrán que pagar. Hay que pagar, así es. Entonces, aquí dice que van a pagar, ahora mis dependientes, bueno, esto es muy importante, los dependientes directos serán beneficiados de las pensiones.
de sobrevivencia. Eso también Es muy nuevo, importante, es muy nuevo, importante. bajo las mismas condiciones establecidas por la ley 87-01 O en su sea, artículo o sea, 51. el seguro de sobrevivencia es si muere la madre, La si muere, madre, que los hijos puedan los tener, hijos menores o el menores esposo. o el esposo puedan tener, o ambos a la vez, dependiendo, Sí, 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 ¿no? claro, Que claro. puedan tener una Sí, pensión de porque no sobrevivencia. necesariamente tiene que ser la Claro, mujer que se muera. puede ser. Sí, pero como estamos hablando, porque estamos No, no. hablando del trabajador y Sí, la trabajadora que son domésticos, sí, sí. ambos o cualquiera de los dos. Pero además de eso vamos a tener, ¿qué otros beneficios se ha Bueno, aquí logrado? estamos hablando que el plan de salud, el plan básico de salud, que ya sabemos lo que incluye mayormente, que es la cobertura del seguro familiar de salud de régimen subsidiado, 500.000 pesos, No, 500.000 pesos. 5.000 pesos por medicamento 5.000 pesos por el medicamento. ambulatorio en la red de farmacia cerrada, 5 pagos, 500 pesos, 5.000 pesos. O sea que en el régimen contributivo que tenemos ahora de Son seguridad 8.000. social son 8.000. A Y ahora ellas, a las muchachas de casa y familia se le va a aportar hasta 5.000 pesos. exactamente, 5 pagos. También otro aspecto interesante es que los servicios de odontología, Odontología, que no lo tanto en la tenían, república como en la privada, contratada por la ARS Senasa. SENASA. O sea, ese es un apoyo Apoyo del Estado. del Estado, O sea, sí. el Porque no Estado, podemos decir que es del gobierno, el sino porque Estado, es de todos el Estado nosotros. dominicano va a aportarle lo que son el seguro odontológico y Sí. eso es una gran conquista. Sí, esa es una gran conquista. Pero ya para terminar también tenemos, Gabriel, el subsidio por maternidad, que es el 100% del salario mínimo sectorizado correspondiente durante 14 semanas. O sea, estamos hablando de subsidio de Maternidad. maternidad. Cuando están... O sea, cuando pare la muchacha, que antes no tenía nada, ahora va a tener un subsidio. Sí, Pero sí, además del sí. subsidio de La maternidad, lactancia. está la lactancia. Sí, que también está se la van a también. pagar. Y también en caso de accidente de trabajo. Sí, el 60% y el 40% de los salarios mínimos sectorizado correspondiente en caso de atención ambulatoria o si son ingresados en un hospital, respectivamente. O sea, eso es sumamente importante. Muy, muy importante. Entonces, estamos hablando de, vamos a continuar leyendo dentro de un Sí, momento, porque vamos a la segundos, pausa. vamos a la pausa ¿Cómo y no? quédese con nosotros, por favor. Bien, entonces, para concluir este aspecto, tenemos también el seguro de riesgos laborales, que son prestaciones en especie, atención médica y asistencia odontológica, ya lo vimos, prótesis, anteojos, aparatos ortopédicos y su reparación. También tenemos prestaciones en dinero, Gabriel. ¿no? En subsidios por discapacidad temporal. A propósito de los riesgos laborales, oiga, si una señora en una casa de esas, donde está trabajando, laborando, por ejemplo, Dios no lo quiera, se quema, es un riesgo laboral. Claro que sí. Se le cae Tiene un la accidente de greca, trabajo, un la accidente greca, anteriormente, hay muchos factores que se pueden sí, dar que se pueden en dar. la casa, no Una solamente caída, limpiando la caída, etcétera. sí, Todo eso son accidentes de trabajo. que anteriormente no lo tenían No lo y ahora lo tenían y tienen. ahora Es lo una van a tener. bendición, O sea que eso es definitivamente. un No asunto. queremos quizá todo el beneficio que Claro. necesitamos, pero sí estamos caminando. Entonces tenemos subsidio por discapacidad temporal, tenemos indemnización por discapacidad, pensión por discapacidad y gastos fúnebres. Inclusive. Además de eso tenemos la garantía de ingreso mínimo a la pensión, 60 años, tener 5 años de cotización como trabajador doméstico, 5 años, Mira qué bien. ¿no? Doméstico para aquellos afiliados que en el momento de la promulgación de la presente ley y resolución tenían edades comprometidas entre 50 y 55 años de edad y cumplir 10 años de cotización como trabajador doméstico. O sea, estamos hablando que las personas mayores de 55 a 60 años, ¿no? De 50 a 55 años, 5 años. Y los demás, Exacto, 10 años. 10 años. Muy Y bien. lo importante es que tiene que haber un contrato de trabajo.
en el contrato de trabajo tiene que señalar el tiempo que va a trabajar, si es por tiempo indefinido o es por tanto tiempo. Sí. Va a señalar también el contrato de trabajo, va a señalar algo muy importante, que es el salario, lo que se le va a brindar, sus horas libres, etcétera, etcétera. Así que nosotros estamos hablando de sumamente importante estos aspectos que hemos logrado. Pudiéramos hablar de otras cosas más, pero el tiempo se nos va y nosotros decimos que esto ha sido un logro importante para los trabajadores y las trabajadoras domésticas. Ese sector y nos sentimos contentos de esas reivindicaciones. Estamos hablando de un inicio, porque te hablamos de 10.000 pesos, cuando antes el promedio era 8.000 y tanto, ahora estamos un mínimo de 10.000 pesos. Nosotros esperamos que esto se pueda cumplir y entra a partir de enero prácticamente. Okay. Porque a partir de los 3 meses nos quedan prácticamente septiembre, octubre y noviembre. O sea que debería entrar en noviembre. En noviembre, porque estamos hablando de los 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. O sea Gabriela, que ya en noviembre entra. Exactamente, Gabriel, y ahora no será a la doméstica el regalito de Navidad, sino Navidad. Navidad. Pero entra en vigencia prácticamente a partir de los 3 meses. Exacto. Bueno, la otra cosa importante, nosotros nos sentimos muy agradecidos de eso. Quiero informarles que estuvimos en Nueva York en una actividad de Infoté extraordinaria, dando el reconocimiento a un grupo certificando. El Infoté es la que tiene actualmente la autorización legal de certificar un empleo, un trabajo. Y fuimos a Nueva York, Mayra, la vicedirectora de Infotec, y Ramona, la encargada de ese sector, fuimos a Nueva York para certificar 50 y tantos trabajadores que trabajan con la televisión. Ahí el sindicato de televisión, filial de nuestra Confederación Autónoma, Sindical Clasista CAS, promovió ese trabajo, lo estamos haciendo en el país para certificar a los camarógrafos, para darle un título de camarógrafo, de belleza, etcétera, los que trabajan en la televisión. Claro. Fue un acto sumamente importante. Nuestro director del Infoté tuvo una intervención vía los medios, que todo nos satisfizo. Yo tuve una intervención, doña Mayra tuvo una intervención importante también, y nos sentimos muy contentos de esa certificación a los trabajadores de televisión de varias comunidades en Estados Unidos, Nueva York, Miami, de varias zonas de Nueva York, de Boston y de otras zonas de Nueva York, de Estados Unidos, que vinieron para recibir su título de certificado que le da Infotec, que eso le abre un nuevo campo, unas nuevas posibilidades de carácter de formación, porque para hacer esa certificación tuvieron que graduarse, tuvieron que trabajar, aprender lo que les faltaba ya para hacerlo profesional de ese importante y poder ir actividad. a las competencias. Ir a la competencia. Claro, eso fue importante. Por otro lado, tuvimos en esta semana esa importante actividad, y entonces podemos decirle que el compañero Rolling entra como ayudando en la prensa de la CAS, compañero Rolling, y también queremos informarles a ustedes que tuvimos una importante actividad de un reconocimiento que se le hizo a una persona importante en la Policía Nacional, y ya de eso la próxima semana hablaremos porque el tiempo se nos acaba. Se nos acaba. Y debo decir que en el día de ayer, viernes, celebramos con los niños una entrega de útiles escolares, algo muy bonito, que es satisfactorio porque la cosa está durísima, y cuando usted le regala un kit a un niño, mire, le está haciendo una gran gracias aporte. A don Perpico Ripio, que aportó la sirvieta, y gracias también al kit de la manicera, que también aportó unos alimentos para los niños. Así que eso fue una actividad importante, entre otras actividades. También aportaron varias organizaciones nuestras, como Amusol, como las que tú diriges también, el Fenatrasal, la cooperativa, UNACE, etcétera, que hicieron aportes para los niños. Bueno, y finalmente quiero recordar y saludar a mi hermano que cumple años en el día de mañana, Luis Serrano, Doñé, y saludamos también a Hito, que cumplió años, Hito Bisonó, que cumplió años la semana pasada,
a Yadael también, al hijo de Yael, le saludamos también que cumplieron años, y la mamá. Pero también, Gabriel, los que cumplen años y los que nacen, porque también hay que darle la bienvenida al niño de Carol, que también nació, recientemente. y le damos la Una bienvenida bendición. también a ese niño, una bendición, que Dios le siga bendiciendo. Y también queremos informar que... Carol, para aclarar, también, Carol es una secretaria de las nuestras en la casa. muy bien. Y también mi nieto Gabriel también cumplió años. Así que bendiciones para todos y para todas. Será hasta nuestro próximo programa. Y no se olviden que Amusol es la institución que hace posible que los trabajadores de la economía informal ingresen al régimen contributivo de la Seguridad Social. Y usted que tiene a su muchacha, atención, usted que tiene su muchacha que trabaja en su casa, que está en Amusol, siga teniéndola en Amusol, porque las conquistas que se hicieron ahora son mínimas. Las que tienen en Amusol son ya dentro de la seguridad social global más amplia a través del régimen contributivo, que este régimen contributivo subsidiado que se ha logrado para trabajadora doméstica. Siga en Amusol y trabaje para que Amusol le sirva a usted a ese servicio tan importante. Será hasta nuestro próximo programa, Delcy. Sí, hemos gracias a concluido. ustedes por permitirnos Claro estar con sí. ustedes. Entonces, gracias a Dios nuestro Señor, que nos siga bendiciendo, sí, a usted, a su familia, a sus amigos, a todos los suyos, para que Dios nuestro Señor, que siempre es clemente y misericordioso, tenga clemencia y misericordia de todos nosotros y del pueblo dominicano. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Hasta pronto, pues. Muy bien. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta